Bueno, buenos días. Si me acompañáis en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, si podemos, pues, para empezar el culto, poder reflexionar sobre unos versículos que son palabras de Jesús. Y que a mí, pues, esta mañana pensando en ellos, de verdad que me ha enriquecido mucho, y sé que también, pues, si estamos con un espíritu correcto, nos vamos a imponer, si podemos decir de alguna manera, a veces al cansancio, a veces del calor, a veces de todas las cosas que a veces parece que no, pero nos aplacan un poco, ¿no? A veces el hombre quiere separar lo que llevamos a esta carne, y a veces las cosas en la carne nos afectan, ¿no? Nos afectan en la hora de ponernos delante de Dios, pero la persona que realmente ha comprendido lo que Cristo le ofrece, lo que ha comprendido su necesidad, al final deja a un lado esto y se pone delante de Dios y empieza a ver cómo Dios pues levanta su vida, ¿no? Y hay un versículo que dije en capítulo 12 de Juan, y versículo 46. Nos dice Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, ¿no? Y dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, ¿no? Y son versículos que necesitamos pararnos, meditar, orar, hacernos ver lo que Jesús nos está hablando, ¿no? Porque dice, Cristo nos está diciendo que yo soy la luz y que vine a este mundo, vino a este mundo. Y sabemos que Jesús vino a este mundo a traer su luz, y vemos cómo venció todo, absolutamente todo. Como en Juan dice, las tinieblas no pueden prevalecer sobre él, ¿no? Es una luz total, que disipa todas las tinieblas, ¿no? Y dice, yo soy la luz y he venido a este mundo. Dice, para el que crea, no anda más en tiniebla. Y ahora nos está diciendo de que al que cree en él no andará más en tiniebla. Y tenemos que entender un poco, cuando la Biblia habla de las tinieblas, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando de las tinieblas? Cuando vemos en la Biblia que habla de tinieblas, habla de la separación, de que Dios no está. Estamos fuera de lo que es Dios. Habla de la condenación, habla del pecado, habla de la maldad, también nos refiere, dice, el reino de tinieblas, que tiene que ver de Satanás, totalmente separado. Habla de esto. Y dice que el que me sigue no andará en tinieblas. Habla de que Cristo quiere que no permanezcamos en estas tinieblas, que podemos salir de estas tinieblas, ¿no? Es un llamado que Jesús hace en nuestra vida, ¿no? Yo no sé si a veces podemos entenderlo de todo lo que nos está hablando, pero si podemos de alguna manera, en ese lenguaje sencillo que Jesús nos habla, poniendo de ejemplo la luz y la tiniebla, yo creo que a veces, si podemos solamente pensar en un momento, tú imagínate si estás en una situación que todo es oscuro, no ves nada. ¿Qué es lo que empieza a levantarse en ti? ¿No? Empiezas a querer andar y todo es inseguridad, ¿sí? Muchas veces no sabes con qué vas a poder tropezar, qué va a poder ocurrir, ¿no? Eso empieza a traer angustia en el corazón, miedo, ¿sí? ¿Qué puede venir? Todas esas cosas que
que si somos sinceros es lo que el hombre vive y siente. Es lo que el hombre está. La tiniebla también cuando no habla de la ignorancia. Esa ignorancia que hay en el corazón del hombre, ¿no? Es donde realmente Jesús dice, yo soy la luz. Y sabemos que cuando viene la luz, lo que hace es se disipa la tiniebla y de repente uno empieza a ver y sabes lo que hay. Y puedes, si ves ese tropiezo, puedes esquivarlo, dice, eso es lo que nos está hablando, ¿no? Y a veces el hombre, por su ignorancia, por no conocer, vive realmente lo que estamos hablando, vive en tinieblas. Pero Cristo es la luz, vino para que tú y yo no permanezcamos en la tiniebla, para que podamos salir de ahí. Que estas cosas que el hombre siente continuamente, ¿no? Esa desesperanza, la luz que es Cristo, que es la esperanza, la puede disipar, ¿no? Esos miedos que a veces tenemos de que qué pasará, qué saldrá, qué es lo que no ocurrirá, todo eso la luz lo quita. Todos estos miedos que tenemos y a ver mañana y qué pasará y qué, pues la luz que es Cristo lo hace. Entonces podemos ver estas cosas. Y a mí lo que me dice, yo la luz he venido al mundo. Qué guapo es que podemos entender que Cristo vino al mundo y vino realmente para salvarnos, sacarnos de estas tinieblas. ¿Y dónde fue sacarnos de las tinieblas? Vino a este mundo, pero vino a este mundo y fue obediente al Padre ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y la muerte? De la cruz. Porque ahí en la cruz es donde Él venció, donde realmente las tinieblas, vamos a ir en Hebreos un momento y leemos un versículo en capítulo 2 de Hebreos. Vamos a leer un pasaje de que el autor de Hebreos habla de Jesús, ¿no? Y dice, capítulo 2, vamos a leer desde 9, desde versículo 9, dice, pero vemos a aquel, hablando de Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, ¿qué? La muerte por todos. Dice, por la gracia de Dios gustase la muerte, ¿por quiénes? Por todos. Y ahí vemos lo que es la gracia. Es un regalo de Dios, como Dios en la persona de Jesús dice, gustó la muerte. Y eso es la gracia de Dios, para que tú y yo, dice, podemos ser que salvos, que podemos salir de lo que es las tinieblas, que podemos andar en la luz. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, esa promesa de no permanecer en la tiniebla, de poder llevarnos a la gloria, ¿no? Perfeccionándose por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual dice, no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Aquí realmente lo que está diciendo el Señor, que Él está en medio de la congregación de los salvos, cantando alabanza con nosotros, cantando, alabando, participa, no se avergüenza, forma parte. Es lo que Cristo dice, yo la luz he venido al mundo, Dice, y así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es el diablo, y liberar todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. De alguna manera podemos ahí ver en estos versículos lo que representa ese reino de tiniebla, ¿no? Cómo lo representa, cómo dice que estamos ahí todos sujetos a esta situación, a servidumbre, ¿no? Viviendo de una manera el hombre en estos temores, en estas... Cristo viene, su luz vino a este mundo para que no permanezcamos en tiniebla. En Juan 8:12, y ahí lo dejamos.
capítulo 8. Me gusta porque aquí podemos ver en el primer versículo que Jesús decía, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Y vemos que Jesús nos llama a poner nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él. Pero aquí en este versículo me gusta porque Jesús dice al que me sigue, dice yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Ahí vemos un poco más, podemos entender que la fe no es algo estático, ni es algo, mental, sino la fe es una acción. Tiene que ver con seguir a Jesús, tiene que ver con seguir su persona. Y es como dice, no andará más en tinieblas, donde podemos ver cómo esas tinieblas realmente, cuando miramos atrás en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo, podemos ver cómo las tinieblas han ido disipando, ¿no? Cómo estos temores que muchas veces albergábamos como hombres han ido, ya le hemos dejado atrás. Cómo estas inseguridades, estas cosas, tanto y tanto cosas que teníamos, han quedado atrás. ¿Pero por qué? Porque hemos confiado en Cristo, porque hemos empezado a seguirle, a andar con Él, seguir sus pisadas, ¿no? Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Tendrá la luz de la vida. Jesús es la vida y Él es la luz de la vida. Esa luz que todos los hombres necesitamos, todo el hombre necesita, ¿no? Donde realmente en ese caminar es cuando aprendemos lo que es su voluntad y empezamos a darnos cuenta de que muchas de las cosas que yo deseo, yo quiero, no son. Ahora, es un camino, la Biblia nos enseña que es un camino nuevo y un camino que vivo. Y a mí cuando escucho estas cosas, nuevo, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre, hasta que no empieza a caminar con Cristo, no conoce. A veces pensamos que conocemos los caminos del Señor porque no leemos la Biblia y parece que sé, pero hasta que realmente no pongamos de verdad nuestra fe en Jesús y empezamos de verdad a seguirle, es un camino nuevo, son sitios donde Jesús quiere que tú pises, que yo pise, y donde el Espíritu Santo nos quiere llevar, y donde realmente lo que Jesús está diciendo aquí se empieza a tornar realidad, donde uno empieza a ver que las tinieblas ya no tienen poder sobre su vida, donde realmente empiezas a experimentar lo que es la luz de la vida, donde las verdades de Dios de verdad te alientan, te llenan de esperanza, ¿no? Eso es lo que Jesús aquí nos está viendo. Es una vida, como Jesús decía, eterna, una vida en abundancia. Y yo quería animar a eso, ¿no? De que parece que son dos versículos que Jesús dice dos palabras, ¿no? Soy luz, tiniebla, fe, seguidme, pero si nos paramos realmente a meditar y realmente poner nuestro corazón ahí, tiene mucho. Es toda nuestra vida. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo, para todo aquel que en Él crea, no se pierda. Esas son las tinieblas. Las tinieblas son ese camino de perdición, de andar ahí. Y dice, poder salir de ahí. Jesús ahí, en Juan 12, sigue hablando y nos hace ver de que yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Dice, habla que estas palabras son palabras de vida. Dice, un mandamiento recibí de mi Padre y es vida eterna. Eso es lo que Cristo vino a dar, vida eterna. Pero nos habla de que esas palabras que hoy no pueden sonar como una palabra más, pero no son una palabra más. Son palabras que según cómo tú y yo reaccionamos a estas palabras, dice que van a ser palabras de condenación o de salvación. O de salvación. Entonces, yo creo que lo que Dios pone delante de nosotros es algo de mucha importancia. Y cuando realmente lo contemplamos, yo creo que todo lo demás tiene que dejar de ser tan importante. Y realmente entender que nos ponemos delante de Dios
para recibir lo que es del cielo, lo que es de Él, lo que realmente tú y yo necesitamos. Amén. Pues sin más, nos ponemos de pie y adoramos. Qué bueno que Dios siempre tiene anticipos, ¿no? Nos anticipa momentos muy a lo mejor imperfectos, no por su parte, sino por la nuestra, de cómo un día vamos a estar con Él. Son pequeños momentos de gloria, donde nos regala el poder hablar con Él. La oración es un regalo de Dios, donde podemos comunicarnos con Él porque Él abrió la puerta y Él escucha la oración. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando terminamos de orar, cuando terminamos de alabar a Dios, pues queda esa presencia de Dios, ¿no? Que te da cosa hasta decir, ¿qué hago? Me siento, abro los ojos, no sabes qué hacer, porque estás a gusto. No sé si es el sentir de todos, pero sí yo creo que eso es lo que Dios pretende que sintamos. Un anticipo una y otra vez. Bueno, hoy quería hablar, vamos a estar en un libro del Antiguo Testamento, pero es una situación donde es aplicable a la Iglesia, a nuestros tiempos. Aunque esto se escribió, lo que vamos a leer, mucho tiempo atrás, hoy podemos tener estas mismas cosas que vamos a hablar, ¿vale? Porque Dios es el mismo, eso algunos lo sabemos bien, Dios es el mismo, ahora, ayer, siempre, y Él tiene una manera de hacer las cosas, y las vemos en el Antiguo Testamento. Empiezan a pasar los años, a escribir otros autores, y de repente nos encontramos una parte de la escritura del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Él hace las cosas de una manera, para todas las personas, unas dirigidas directamente al pueblo de Israel y otras a la Iglesia, que es nuestra dispensación, ¿vale? La dispensación del Espíritu Santo es en la que vivimos ahora. La dispensación es un tiempo de Dios. Este es nuestro tiempo, es el tiempo de la Iglesia, ¿vale? De los redimidos por medio de la sangre de Cristo, por los que hemos creído en el sacrificio de Jesucristo. Ese es nuestro tiempo. Entonces, quería empezar primero con un proverbio. El proverbio del capítulo 28, porque hay muchas cosas que no entendemos. ¿En esto estamos de acuerdo? ¿Entiende todo el mundo todo? No. Ni hasta las propias cosas cotidianas de un hombre y una mujer natural, sin Dios, que no tiene la salvación, no tiene el Espíritu de Dios. Vivimos y no entendemos. Hay cosas que pasan y dicen, no entiendo por qué pasa esto. ¿Cuánto más? Algo tan novedoso, vamos a decir, tan poderoso, que es las Escrituras, la palabra de Dios, las cosas espirituales. No podemos entenderlo todo, pero aquí tenemos que añadir algo. ¿Queremos entender? ¿Queremos seguir entendiendo las cosas de Dios? Espero que todos digamos, los que somos creyentes, que digamos sí, amén, queremos seguir. Pero como esto es una realidad, también tenemos una escritura que nos dice esto. 28, versículo 5. Dice que los hombres malos no entienden el juicio. Las personas que están en pecado no entienden el por qué Dios va a juzgarle si no ha hecho nada malo. No lo entienden, no entienden el juicio. Pero fíjate ahora lo que dice. Mas los que buscan al Señor, entienden todas las cosas. Esto es importante, para que nadie se excuse y diga, no entiendo, no sé, es que no lo entiendo. Busca a Dios y lo entenderás, porque Dios es el que te ha llamado.
Entonces no te va a dejar sin entendimiento, pero te lo va a dar de acuerdo a tu fe, a tu medida de fe y de acuerdo a tu tiempo en el que tú estés, pero lo va a dar. Pero si no buscamos a Dios no vamos a entender y siempre nos vamos a quedar ignorantes en ciertas cosas. Y la ignorancia no es una excusa. La ignorancia no nos excusa. Lo que sí nos justifica es Cristo. Cristo nos justifica de nuestro pecado. Entonces, mirándolo en 2 o 3 versiones, hay otra que dice que los malvados dice que no comprenden la justicia, no la comprenden. Pero dice, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Qué bonito. El mundo no entiende la justicia. Por naturaleza pecaminosa, el hombre es realmente injusto. Y cuando un cristiano vive en la carne, para él no hay nada justo. Es curioso cómo la injusticia vuelve otra vez a su ser. Porque no está, porque se aleja y deja de entender. Pero fíjate, el que sigue al Señor, parece que el seguir a Cristo es algo que estamos viniendo en estos días hablando de ello. Pero el que sigue al Señor lo entiende a la perfección. Cuando Dios nos hace entender algo, lo hace entender y ya no se te escapa más. Lo has entendido, ya forma parte de ti y ya está, no hay más que decir. Ya vives por ese entendimiento de esto o de aquello. Es importante comprender las Escrituras. Es bueno de que alguien nos las enseñe, es bueno que alguien nos las explique, que haya una predicación expositiva y que nos vayan explicando. Es bueno, es necesario. Para esto Dios dio dones a la Iglesia. Pero cuando el Espíritu Santo nos hace entender, ¿verdad? Ahí queda tan grabado, lo haces tan tuyo, lo haces tan necesario, dices, gracias, Dios mío, gracias. Entiendo, ahora entiendo. Ahora entiendo. Entonces es importante esto. Buscamos otra versión. Los malvados dicen que no entienden nada de la justicia. Ni de una parte ni de otra. No entienden la justicia. Pero los que recurren o los que buscan al Señor, vuelvo a decir, lo entienden todo. Y el entenderlo todo, ya sabemos, los que leemos la Biblia, que no lo entiendes de repente todo. De repente un día buscas al Señor tan de tanto corazón que de repente mires la Escritura y lo entiendes todo. Eso no va a ocurrir, ¿vale? Eso no va a ocurrir. Pero lo que tú no tienes entendimiento, busca a Dios. Acércate a Él. Dice, bueno, ¿cómo puedo buscar a Dios? ¿Qué significa la búsqueda de Dios? Pues mira, es tu corazón, tú mismo, tu ser, con la fe, ponerte delante del Señor, no a desafiarle, ni mucho menos, pues puede salir muerto de esa situación, no a desafiarle, sino a mostrarte, ¿verdad? Abriendo tu corazón, mostrarte tal como eres, eso es buscar al Señor. Y le encontrarás, porque el que busca, halla. Halla y lo encuentra, y el que llama, se le abrirá. Si yo no me pongo delante del Señor, si yo no le busco a Él, y busco otras cosas, y también al Señor, voy a tener una vida muy mediocre, si quiero ser un cristiano verdadero. Hay personas, hay creyentes cristianos, vamos a decir, cristianos, que sí realmente han entendido la profundidad que tiene el seguir a Cristo, que es lo que hablábamos en el estudio. Es una situación muy profunda, es algo espiritual profundo seguir a Cristo. No es cualquier cosa. Pero luego también hay otros cristianos que no siguen a Cristo, pero hablan de Cristo. ¿Sabéis qué se me viene a la mente? Una situación donde Juan y su hermano dice que vieron a unos que iban hablando de Cristo y fueron a Jesús, Señor,
hay unos que están hablando de ti, pero no te siguen, no vienen con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Se lo prohibimos? Y el Señor le dijo, pues si están a favor, mejor que no estén en contra. Quiere decir que había gente, o que hay, que no entran en esa situación de seguir a Cristo entendiendo lo que es seguir a Cristo. ¿Vale? Dice, pues la otra es más fácil. No sé, la Biblia no nos da más información de estos que seguían a Cristo. No sé si siguieron, o sea, que hablaban de Cristo. No sabemos si en el camino dejaron de hablar porque no tenían al Maestro aprendiendo de Él directamente, o cómo lo hacían, no lo sabemos. Pero lo correcto, lo que necesitamos es seguir al Señor. Y vimos, de alguna manera, Dios nos hablaba por su palabra, qué es seguir a Cristo. La negación, la iglesia sufriente. Eso hay que abrazarlo. Por eso hay una profundidad, porque hay una lucha en nuestro interior cuando queremos hacer lo correcto. Seguimos a Cristo, ¿sí? Vale, vamos a dejar esto como cabecera para poder empezar, porque queremos entender. Entonces vámonos a, bueno, ya estamos en el Antiguo Testamento, pero vamos al libro de Deuteronomio, que seguramente, pues ya por el nombre, hay muchos que ya no lo leen. Dice, esto es muy raro. Pero es muy importante el libro de Deuteronomio. Viene después de Números, del libro de los Números, que nos habla del pueblo de Israel en el desierto, ¿vale? Y Deuteronomio es la repetición de la ley. Moisés en este punto volvía a repetir y volvía a recordar al pueblo la ley que Dios le dio. Entonces, bueno, aquí en el libro de Deuteronomio ocurren muchas cosas. El final de este libro es la muerte de Moisés. La muerte de Moisés es el final de este libro y empieza Josué, ¿no? ¿Así es? ¿Me confundo? Vamos a mirarlo por si acaso. No. Sí, y luego resulta que Josué, yo lo recomiendo este libro, que lo leáis. Iba a decir bonito, más que bonito es muy importante, muy atrayente. Es un libro, como todos, es muy espiritual, como todos, pero Josué tiene un punto muy, muy bonito, ¿vale? Pero bueno, hoy tenemos Deuteronomio, capítulo 30, y pondremos también como cabecera ya del propio mensaje el versículo 19. En el que dice, Moisés, por tradición judía, lo escribió Moisés, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Por testigos contra vosotros. Dice que os he puesto delante, pues he puesto delante la vida y he puesto también delante la muerte y la bendición y la maldición. Y ahora dice algo importante, que es algo que tenemos que hacer nosotros, que tiene que hacer cada persona. ¿Quién vive sin escoger? Lo que venga y lo recibimos, escogemos. Y hay veces que hay que escoger en cosas que no son muy importantes, cosas que son más bonitas, escojo lo que más me gusta, escojo el alimento que más me apetece, escojo mi vestido, mi camisa, hay que escoger. Y eso es un poco liviano, pero el hombre escoge, va más allá, va escogiendo lo que más le conviene y demás. Pero cuando Dios nos pone algo delante, hay que saber bien cómo escoger. Porque aunque esto parezca que ocurrió en el Antiguo Testamento,
les estaba recordando al pueblo de Israel que se habían apartado de Dios. Se habían apartado de Dios. Y quería renovar el pacto con ellos que había hecho. Porque iban dirección a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Esa tierra es de Dios. Bueno, toda la tierra bíblicamente es de Dios. Pero esa tierra en especial para su pueblo Israel iban en dirección, y aquello estaba lleno de pueblos, de ciudades, de religiones muy crueles, muy sangrientas, muy abominables. Señor, esta es la tierra de descanso, no habría otra. Podrían pensar, no habría otra, porque ellos conocían quiénes los que habitaban allí. Era gente muy difícil, pero la dirección era: esta tierra tenéis que conquistarla. Y esto tiene una enseñanza universal. Entonces no quedó allí. Renovar el pacto. Para renovar el pacto son las mismas condiciones que para hacer un primer paso hacia Cristo en nuestros días. Son las mismas condiciones: arrepentimiento, fidelidad, perdón. Esos son los pasos para el pacto. Entonces veis como el patrón, vamos a decir, que utiliza Dios siempre es el mismo, porque es el camino en el que hay que tomar. Que tengo un problema, que me he desviado, que me he enfriado, que me he vuelto poco fiel como cristiano, pues tiene que haber un renuevo del pacto. Y el renuevo del pacto viene por arrepentimiento, reconocimiento y perdón. Entonces, el versículo 19 dice: escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Le da un consejo. Esto nos ha puesto hoy el Señor delante de nosotros. Moisés dijo: os recomiendo que escojáis la vida, que escojáis quien da la vida, quien es la vida, quien siempre ha existido. Nosotros hablamos así porque ya somos de la Iglesia de Cristo, estamos en otra dispensación. Pero en esta dispensación, Dios era el mismo. Dios era el mismo. Y a Él había que ir. Y ellos conocían. Y varias veces se desviaban. Y nos queda como enseñanza de que el corazón del hombre, sin el poder del Espíritu Santo dentro de él, se aparta. Aún así, si no eres fiel, si no soy fiel, si no cumplo con mi responsabilidad personal, con mi responsabilidad en cuanto a la Iglesia, con mi responsabilidad en cuanto al liderazgo, voy a tener un problema. Falta de fidelidad. Y me sentiré apartado. Y empezaré a decir: no entiendo esto, no entiendo lo otro, todo es injusto. ¿Qué va? Eso lo dijo Caín. No entendía. Era injusto. Para él era injusto. Él vivía en la carne. Pero Abel era otro hombre. Y ofreció. ¿Todo es injusto? No creo, ¿no? El mundo es injusto. Pero las cosas de Dios no son injustas. ¿Que suframos injusticias? Pues posiblemente. ¿Sabes cómo me las he tomado yo? Y yo no soy el ejemplo a seguir. Pues todo lo que viene, para mí, me viene bien. Y poder salir de eso. Y aprendía. Y voy aprendiendo siempre. ¿Sí? He puesto delante de vosotros. Y a lo mejor alguno se ha encontrado de que esto se le ha presentado más de una vez. Más de una vez. Me he puesto delante de ti, te he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué vas a hacer? Por desgracia vemos que se elige mal. Por circunstancias se elige mal. Y seguimos viviendo, ¿verdad?, en nuestras fuerzas, conociendo de que por el poder de Dios nadie puede mantenerse.
Y aún así, la intercesión de Jesús en el trono, día y noche, por cada uno de los hijos, es fundamental. Ya podemos estar esforzándonos, viviendo en el Espíritu, conociendo las Escrituras, haciendo lo que hay que hacer de verdad. Aún así, si no fuera por la intervención de la intercesión de Jesús, no podríamos. No podríamos. Entonces, ahí se suma una cosa más por la que le debemos darle gracias a Cristo. Muchas gracias, Señor. Él nos sustenta y nos mantiene. ¿Sí? Vamos entonces al principio de este capítulo. Como dije antes, hay unas condiciones. Y esta condición era de una renovación del pacto que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Y ahora en el 1 dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, dice que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedeciereis a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ves? Vemos tres cosas, las mismas cosas que se nos predican hoy, las mismas cosas que escuchamos cuando empezamos a escuchar el Evangelio, que tiene que ver, arrepiéntete, que tiene que ver con convierte tu vida, gira, que tu vida gire en dirección del Señor y que obedezcas la voz de Dios. ¿Qué ocurre? Que el dejar de oír la voz de Dios, ya no oigo la voz de Dios, es por causa del pecado. Claro, el mundo está en pecado, no escucha la voz de Dios. Y cuando nosotros, como cristianos, estamos en pecado, te digo que no podemos oír la voz de Dios. Las cosas son así. Jesús decíamos que no suaviza las verdades, porque no nos conviene. No nos conviene. Entonces tenemos tres pasos, vamos a decir, a dar. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Por eso decíamos en la parábola del sembrador, que dice, el de buen corazón, y aclarábamos un poco esto, dice, bueno, yo también he leído que no hay ninguno bueno, ¿cómo es que aquí aparece un buen corazón? Y explicábamos qué es lo que quería decir con esto. Una persona que permite, vamos a decir, porque el Señor no nos obliga, a que el Espíritu Santo are esta tierra, saque la maldad, saque la piedra, saque estos hierbajos que se crecen en la tierra, que nadie los siembra, pero de repente aparecen. Está permitiendo que haya una obra del Espíritu Santo en él. ¿Para qué? Para que podamos recibir el regalo. Pero el que no se somete a esa situación y rechaza o resiste al Espíritu y dice, bueno, yo no tengo nada que ver con esto, yo he venido a otras cuestiones, y resiste al Espíritu Santo, nunca va a recibir un regalo. Un regalo. Dice, no, yo me he sentido mal muchísimas veces porque lo he hecho muy mal. Sí, todos. Pero aquí habla de un arrepentimiento que viene de parte de Dios para la salvación. Si no dejamos que el Espíritu de Santo are nuestra tierra, no recibiremos el regalo del arrepentimiento. Por tanto, no puede haber una conversión. Por tanto, no podemos escuchar la voz de Dios. Y si hoy podemos escuchar la voz de Dios, que nos guía y nos lleva y nos anima y nos enseña, es porque buscamos santidad. No buscamos ser infieles, buscamos la santidad. Entonces el pecado no estorba la voz de Dios. Hay un canal limpio, hay un canal libre para la voz de Dios. ¿Sí? Las cosas de Dios son como son y hay que aceptarlas tal como son. Entonces no es injusto, podría parecer injusto. El hombre se le llena la boca diciendo, es injusto, Dios es injusto, sin conocer, sin saber ni demás.
Es injusto. ¿Por qué? Porque no me deja hacer como me quiero yo y aún así dice que me va a juzgar. Es injusto. Pero sabemos por qué dice que es injusto. Porque el hombre en pecado no entiende, no comprende lo que es la justicia. Si el Señor nos puede juzgar y puede juzgar a toda una humanidad de todos los tiempos, es porque Él nos ha amado primero. Nos ha amado, nos ha dado la oportunidad. Se nos ha puesto delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. ¿Quién hace eso? Después de haber pecado contra un Dios santo. Ah, pero yo no lo hice, pero yo llevo una herencia en mi espíritu por generaciones, como tú. Y eso hay que resolverlo. Hay que darle gracias a Dios por habernos llamado. Muchas gracias, Señor. Sería ignorante. Te diría, eres injusto. No me dejas hacer lo que mi pecado, mi yo desea, mis placeres, mi locura. No me dejas. Entonces yo no te quiero, porque eso es injusto. No conozco la justicia. ¿Sí? La justicia se hizo en la cruz. Que al que era culpable, como tú y como yo, al que es culpable o era culpable, como tú y como yo, le fue perdonado sus pecados. Si los que estamos, entendemos bien este punto, tenemos mucho ganado. Hay cosas que ya no te plantearás, ni cosas que dirás, bueno, a lo mejor, voy a vivir. Ya no te lo planteas, porque has entendido muy bien que el Señor murió por ti. ¿Cómo puedo llegar a entender esto de tal manera que me convenzca? Solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Abre tu corazón, deja que limpie tu vida y que puedas recibir este regalo, el regalo del arrepentimiento. Dice, vale, yo ya soy salvo, esto, por lo menos este mensaje hoy no es para mí. Igual. Si decimos que no pecamos, ¿qué decimos que somos mentirosos? Y una cosa es pecar e ir ya al Señor, y otra cosa es albergar pecado y una vez y sumar hasta que te ves lejos, frío, sin voz de Dios, sin entendimiento. Eso es otra cosa. Pero hoy el Señor te llama y te dice, he puesto, una vez más quiero renovar el pacto contigo. Arrepiéntete. Vuelve tu cara otra vez a mí. ¿Y qué más era? Abre tus oídos, limpia tus oídos de cosas del mundo para que yo pueda hablarte. El mismo patrón. ¿Sí? Seguimos adelante. Bendiciones abundantes para el que se vuelve, para el que oye y lo ponga por obra. Esto es el versículo 8 y 9. Pero vamos a leer el 6. Esto es una obra tremenda que quería hacer el Señor en este momento, en el 6. Dice, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios no quiere que andemos en amargura, ni en infidelidad, o sea, de no ser felices conociendo a Dios. Es que eso tiene un motivo. Tiene un motivo, es porque algo ha pasado, algo no estoy haciendo bien. Algo estoy conteniendo con Dios. ¿Es tal mi dejadez? Esto no es un consejo de Dios. ¿Vale? Pero dice, yo circuncidaré, tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Te separará, te cortará y te separará del mundo. ¡Guau!
¿Cuántas veces ha habido intentos de decir, bueno, pues voy a cambiar de ciudad, voy a cambiar de ambiente, voy a cambiar de esto, voy a cambiar lo otro? Igual. Pero cuando Dios nos separó, ya no era igual. En ese lugar ya no estábamos igual estabas a disgusto, estás a disgusto. Y eso es una buena señal. Claro que puedes hablar con gente que no son cristianos, eso estaría bueno. Pero, si tú estás ahí como, ¿verdad? Qué a gustito estoy aquí con esta gente. Mala señal. Mala señal. No, porque tú eres espiritual, o debería de serlo. Entendiéndome lo que estoy diciendo, no nos vamos a ir a un monte para no tocar, ni oír, ni ver, ni relacionarnos con nadie. No es eso. Es cómo me siento yo en esas situaciones. Si he sido apartado del Señor, del mundo, eso es perpetuo. Perpetuo. Entonces ahora ya el Señor ya no me va a quitar esto y ya puedo hacer como yo quiera. No, mentira. Porque también hay doctrinas sobre esto. Dice, no, el que es salvo es siempre salvo. ¿Habéis oído alguna vez esto? Es peligroso. Es muy peligroso. Que cuando venga el Señor dice que nos encuentre sirviéndole. No vamos a entrar en esa doctrina, pero nosotros en esta iglesia, ¿verdad?, no creemos en eso. De esa manera. Bueno. Del 6 nos vamos a pasar al 8. Y dice, y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás, dice, por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará el Señor tu Dios, ¿cómo dice? Abundar. Si hemos perdido la abundancia de Dios en nosotros, la llenura del Espíritu Santo, de esta manera dice que te hará volver a abundar, a tener la presencia de Dios, a ser lleno. Dice, en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. ¿Para qué? Para bien. O sea, lo que el Señor pone delante de nosotros, lo que nos propone, no es algo tan descabellado o decir, esto no lo quiere nadie. Mira, yo te digo, el mundo anda buscando prosperar, avanzar, tener, distinguir, subir, esto y aquello y aquello y aquello. ¿Verdad? Hay gente que lo consigue, pero lo consigue en una manera que cuando parta de esta tierra, todo lo que consiguió por sus propias fuerzas, y aun siendo cristiano también, se va a quedar aquí. Y ha de gastar su vida en esfuerzo, en querer que todo prospere, pero está hablando de una prosperidad, de una abundancia que no tiene nada que ver ni con la iglesia de la prosperidad, ni con nada monetario, ni con nada económico, ni de pertenencias. La mayor prosperidad que puede alcanzar una persona en esta tierra es ponerse en paz con Dios. Cuando una persona se pone en paz con Dios, ahí ha prosperado al top, a lo máximo. Esa persona, podemos decir, está prosperada. Porque el no estar, el no tener la paz con Dios, es terrible. Pero como el mundo vive en tinieblas, cree que las cosas son así, hasta que llega el Evangelio y te da luz, el Evangelio de gracia, el Evangelio que es la salvación por la fe, y empieza a alumbrar. Uy, yo creía que esto era así, pero ahora veo que no es así. ¿Esto quién lo ha puesto delante de ti? Dios mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir por las tinieblas o buscar la luz de Cristo? Estas son las cosas que el Señor pone delante de nosotros. Él tiene mucha misericordia, ya lo sabemos, y compasión, y sabía lo que iba a pasar con nuestras vidas.
y sabía que tú y yo íbamos a estar aquí, con nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros errores. Pero cuando nos ponemos delante del Señor, ¿sabe lo que pasa? Que todo se disipa. Para el que busca al Señor y sinceramente se pone, Señor, aquí estoy, sabes quién soy, lo que tengo, lo que no tengo y lo que necesito. Y el Señor escucha y obra en tu corazón. ¿Sí? Hemos leído el principio del versículo 9, dice, y hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos. La bendición, mira, aquí habla de bendiciones realmente materiales, ¿sí? Pero cuando hay una bendición material, es porque hay una bendición en esa persona que está manejando lo material. No es mi doctrina, es doctrina bíblica. Cuando una persona está bendecida por Dios, la abundancia fluye, porque esa persona confía en el Señor. Y el pueblo está, y prosperará tu tierra, tu fruto, tu bestia, el fruto de tu vientre, todo. El hombre no viene aquí y sale de la madre, ya, uno más. Dios no piensa así. El Señor piensa que esa persona se hará mayor y necesitará la salvación. Necesitará la salvación. Entonces la forma de ver nuestra es en la luz. Pero la forma de ver estas situaciones tan complicadas, tan enrevesadas, en el mundo parece que, bueno, como aquel lo hace y el otro, bueno, pues ya tengo mi justificación. Pero no es así. Ahora los que estamos y los que Dios ha llamado están bajo los ojos del Señor. ¿Qué crees ahora mismo que ha puesto Dios enfrente de ti? Ya todos estamos pensando, ¿verdad? Algunos ya hay que tienen muchas cosas delante de Él, porque ya llevan tiempo caminando con el Señor. Pero hay otros que no caminan con el Señor todavía, y el Señor está poniendo muchas cosas y te digo que no las ve. No las está viendo. Y le dice, mira, esto el Señor lo está poniendo delante de ti, no te estás dando ni cuenta. Es una bendición esto y esto y esto y esto. No lo capta. O sea, el Señor es sabiduría. Y pone delante de nosotros. Y a lo que le da más énfasis siempre va a ser a la vida. Y no la vida física, sino la vida espiritual. Porque es la que va a permanecer por la eternidad. El cuerpo se separará y eso es lo que llamamos muerte, la separación del cuerpo y la parte espiritual del hombre se separa. El cuerpo sin el espíritu, sin la vida, cae. Y ese hombre o esa mujer que no está redimido irá a un lugar eterno. Por eso Jesús hablaba y decía, ¿las tinieblas de dónde? De afuera. ¿Qué quería decir? Tú dijiste algo. No volverá a haber nunca más. No que vaya a estar en un lugar que no hay luz. Nunca va a poder ver nada que tenga que ver con Dios. Nada. Esas son las tinieblas de fuera. Cuando yo estaba en tinieblas y tú estabas en tinieblas, no podías ver nada de Dios. Y esa experiencia se puede contar el que ha salido a la luz. ¿Ves? Esas son las tinieblas de afuera. Nunca va a poder ver más ni una obra del Señor, ni nada de la creación tan bonito. ¿Ves la Tierra? Y la Tierra es un planeta precioso.
creo yo, ¿o no? Vas a un lugar, vas a otro, y dices, ¿y esto cómo salió? ¿De dónde salió? Pues Dios lo creó para nosotros, ¿ves? Es un lugar precioso. Nunca vas a poder, esa persona nunca va a poder ver nunca nada, ni tan siquiera un ápice de la gloria ni de la luz de nada. Sin embargo, el que ha creído, ha entregado su vida a Cristo en esta tierra, no la va a perder. Ya terminamos. No la va a perder. Y estará en un lugar que sí que va a poder ver continuamente la gloria de Dios. La Nueva Jerusalén. ¿Sí? Bueno. Un versículo más. Bueno, leo el 14 porque creo que es importante, porque de esto he hablado hace un momento. En el 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que la cumplas. ¿Os acordáis dónde viene esto en el Nuevo Testamento? Romanos, en la carta a los romanos. El escritor de Romanos conocía las Escrituras y el Espíritu Santo puso esta escritura y la leemos en el Nuevo Testamento. Dios siempre usa una manera. Es condiciones para el pacto. Bueno, yo creo que es importante y por eso lo he leído. Ahora, el último versículo, decíamos, 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Esto lo hemos leído, perdón. Era el 20. Que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, entendiendo a su voz, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Es una situación concreta que es la tierra prometida. Nosotros no vamos a ir a la tierra prometida. Todavía hay gente que peregrina a Jerusalén y viene con su tarrito de arena del desierto y que se la venden allí, no sabemos si será de allí o no será, o de agua del Jordán, o de estas cosas, peregrinan allí. Esa no es la tierra prometida para la Iglesia ni para nada, era para vivir ellos y ser un pueblo que fuera luz a todas las naciones, ser un ejemplo de que el gobierno de Dios, directamente siendo gobernado por Dios, era lo mejor, porque todos los demás gobiernos, reyes y todo, eran totalmente injustos, eran gente cruel, como en los días de hoy, corruptos, totalmente, y fracasaron en esa situación. Y entonces el nuevo pacto es con el Señor, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor no falla, porque Él es Dios. ¿Sí? Entonces no hay nada que debatir. Todo se encierra en un mismo contexto. Cristo es el Señor. Capítulo 3, creo, de Génesis, versículo 17, ya habla del Señor, y era el principio. Apocalipsis, todo el libro de la revelación que Dios dio a Juan, nos habla del Señor. El Señor es la clave. Él es. A Él hay que ir. Él es el que salva y nos sana y demás. Todos sabemos. El que tenga alguna duda y no entienda y esté leyendo las Escrituras y no las comprenda, busca ayuda. Es lo mejor. Busca ayuda, quiero comprender esto, necesito comprender esto. La vida cristiana, perdonar, no consiste en hacernos cursos rápidos de cristianismo. No consiste en eso.
consiste en vivir a Cristo, en seguirle, en ser fieles. Y el Señor prosperará y abundará nuestras vidas, en medio de mucha dificultad y de mucha tribulación también. Amén. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón.